Muy bien, pues vamos a continuar con esta parte de Joseph y vamos a ver enseñanzas escondidas en este tema. Hay que recordar que Joseph tenía la habilidad de interpretar los sueños, que nosotros llamaríamos habilidad, habilidades, que nosotros llamaríamos dones, ¿sí? Y que de alguna u otra forma lo hacemos distintivos, ¿sí? Lo hacemos distintivo. Los sabios cabalistas nos dicen que es algo diferente, porque gracias a toda esta parte de los sueños, es que a José se le viene toda la enseñanza, ¿sí? Ah, ¿por qué? Número uno, cuando una persona tiene una habilidad X, ¿sí? Cuando tiene un don, como nosotros le llamamos, para la divinidad es algo diferente. Es una responsabilidad. Por eso cuando mm, vemos eh, la carta astral de una persona, en lo personal, más bien les digo, y tienes una gran responsabilidad. La responsabilidad tal o cual. Y que tú la consideras como una habilidad, como un don, como algo que se te facilita. Sí. Entonces, cuando una persona tiene una habilidad para la divinidad es una responsabilidad. Y ya desde aquí empiezan las pruebas para José, para Yosef, para Yosef Hasadik. Y Yosef no lo ignoraba. Yosef sabía perfectamente qué tenía él en sus manos. Sí. Por eso, precisamente, se originó todo este problema. Vamos a recordar un poquito esta parte, cuando le dice, busco a mis hermanos y te ruego que me digas dónde pastan. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, les oí decir, vamos a Dotán. Ah, cuando ellos lo vieron venir, dijeron, ahí viene el soñador. Ahora pues matémoslo y echémoslo en alguna cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Pero antes de esto, José les había dicho, oíd esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavillas y mi gavilla se levantó y quedó derecha y vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaban a la mía. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o has de dominarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Ok, entonces, dos cosas aquí ya de entrada, que no se perciben inmediatamente como enseñanzas dentro de este relato de la Torah. Una, que hay una habilidad en Yosef y para la divinidad es una responsabilidad. Para la divinidad no hay habilidades. Para la divinidad no hay regalos. La divinidad no te está dando regalos. Y muchas veces así lo dice la gente. Es que Dios me regaló este don. No, no es cierto. Así no es. La divinidad no regala nada.
La divinidad otorga en base a dos cosas. Uno, al trabajo propio del individuo o porque la divinidad necesita ejecutar algo en su creación. Así de fácil. Repito, una, porque el candidato se lo ganó en base a su trabajo, a su esfuerzo, o porque la divinidad necesita algo que se realice en su creación. Pero la divinidad no regala nada. Vayámonos quitando esas creencias que muchas veces las escuchamos desde niños y van deformando una realidad, ¿sí? Recuerden que la divinidad se maneja a través de leyes y principios. Y las leyes, así como las matemáticas, son frías. 5 más 5 son 10. Punto. No es ni 9 ni aunque me caigas bien, van a ser 12. No, son 10. Entonces, cuando una persona tiene una habilidad para la divinidad es una responsabilidad. Y Joseph lo sabía, que era una responsabilidad. Es decir, él asumió desde un principio el relato de este sueño a sus hermanos, porque aquí tiene dos enseñanzas, o tres todavía más. Una, de entrada, desde la parte literal, pudiéramos decir, en la primera lectura, pudiéramos decir, pues mira qué presumido este muchacho que les dijo lo que había soñado, pero no. La enseñanza es que Joseph ya sabía su responsabilidad y solamente les estaba avisando de qué se trataba esto. Sí, él siendo en ese momento uno de los menores, sí, y recuerden, este es un principio, los últimos serán los primeros, uno de los menores se iba a ser responsable de ciertas cosas de su familia, entre ellos de sus hermanos. Esa es una. Otra enseñanza que nos da aquí. Ten cuidado a quién le cuentas tus sueños, lo que soñaste. No tus sueños como proyectos en la vida, pero también, esos también hay que ver a quién se los cuentas. Porque precisamente lo que despertó Joseph en sus hermanos, inmediatamente fue la parte de la envidia como generalmente se entiende. Sí, y más por el tipo de sueño que les contó, y así lo tomaron los hermanos. ¿Has de reinar sobre nosotros o has de dominarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Pero fíjense cómo dice, y lo aborrecieron aún más. No dice, y lo aborrecieron. Dice, aún más, quiere decir que ya lo aborrecían desde antes. ¿Por qué lo aborrecían desde antes? Porque Jacob ya había marcado una distinción en José. Aquí hay otra enseñanza que nos marca la Torá. Con respecto a cómo se deben de tratar a los hijos. Uno diría, en esta parte de Jacob, consintiendo a uno de sus últimos hijos con el Ketonet Pasim, con la túnica de colores. Uno diría, pero ¿por qué no se lo dio al primogénito, al mayor o a Yehudá, que era el líder del grupo? Y nos cuentan las escrituras que Yehudá llegó a ser el juez de un poblado. Es decir, no era cualquier persona.
era el juez de un poblado. Entonces, tenía esa categoría. Entonces, ¿por qué se lo da a José el Soñador? Esa es una, ya lo hemos comentado. Ahora, nos dice la Torá que sí, definitivamente tenemos que hacer tratos diferenciales con los hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada uno de ellos necesita una experiencia diferente. En pocas palabras, la Torá nos dice, tus hijos no son fotocopias. Y si les quieres dar el mismo trato a todos, te vas a meter en dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como padres necesitamos entender a cada uno de nuestros hijos para ofrecerle una visión de la vida con respecto a lo que él tiene que vivir. Entonces, si queremos tratar a los hijos iguales, digo, sí va a haber una base en la educación, pero ya de forma individual, sí, definitivamente no lo puedes hacer. Ahí está una de las responsabilidades de los padres cuando realmente se integra al núcleo familiar y va entendiendo la vida de cada uno de ellos. La tarea de los padres no es únicamente proveerlos, mantenerlos y, entre comillas, educarlos. No, va más allá. Es qué le puedo yo ofrecer a mi hijo con respecto a su misión de vida para de alguna u otra forma, pues no solucionarle las cosas, pero sí abrirle el panorama. Entonces, en ese sentido, sí, totalmente el trato va a ser diferente. Sí. Y más para aquel que es más responsable. Para aquel que es más responsable, lo vas a sentir como tu mano derecha, ya sea el mayor, ya sea el de en medio o ya sea el menor. ¿Sí? Raras veces es el de en medio el que asume una responsabilidad, raras veces. Los de en medio tienen ciertas particularidades. Generalmente los más responsables son los primeros o los últimos. A veces no llegan a ser los primeros, son los últimos. En el caso de José, que fue uno de los últimos, el penúltimo. Entonces, todo eso como padres hay que observarlos a los hijos, qué potencialidades tienen, y qué realmente necesitan de uno en donde apoyarles. ¿Sí? Y eso de vertir nuestras frustraciones en nuestros hijos, eso totalmente queda de lado. En lo absoluto, eso no, es más, no entra ni como una idea de educación. ¿Sí? Nosotros tenemos que siempre ver qué es lo que al hijo o a la hija necesitan vivir como experiencia y si tenemos la capacidad nosotros de abrirles la visión en la vida para el bien de ellos. Entonces, el trato sí es diferencial y más para aquellos que asumen una responsabilidad, más para aquellos que son responsables. Entonces, son enseñanzas eh, muy escondidas, muy veladas dentro de la Torá y precisamente dentro de esta porción. Entonces, una, el trato hacia los hijos. Dos, ¿a quién le cuentas tus sueños? Muy importante. Y sí, aquí cabe abrir un paréntesis y sí, también, ¿a quién le cuentas tus proyectos como sueño de vida, ¿no? ¿A quién le cuentas tus proyectos? Porque no vaya a ser que precisamente vayas a despertar dos cosas en las personas. Una, envidia. Y la otra, mm, que no te crea. Cuando una persona
Tú le cuentas el proyecto a una persona y te dice, eh, no te creo capaz de que lo hagas. Se abre ahí una pauta para que la persona que tiene ese proyecto pudiera entrar en duda o en indecisión. Y las dudas y las indecisiones son de los primeros cinco enemigos del ser humano. El primero es el miedo. Número uno, uno como enemigo del ser humano es el miedo. Y dentro de las primeras cinco, las dudas y las indecisiones. Entonces, no vaya a ser que te siembren la duda y la indecisión. Obviamente, esto tiene que ver mucho con nuestra determinación, con nuestra seguridad y con lo que realmente nosotros nos identificamos ante la vida. ¿Sí? Entonces, para ello necesitamos estar plenamente resueltos psicológicamente, para que nadie venga a sembrar una semilla de la duda o de la indecisión. ¿Sí? Muchas personas todavía no están resueltas psicológicamente, todavía no están totalizadas, todavía no están realizadas en su propia psicología, y sí, desafortunadamente, les llegan a poner una semilla de duda en su cabeza. Y esa semilla puede florecer. Entonces, ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. Por aquello que digan, tú estás loco, deberías de ver a un psicólogo, quién sabe qué estás soñando. Entonces, hay que tener cuidado, hay que contárselo, uno, a quien más confianza le tengas, y dos, realmente a alguien que sepa de qué se tratan los sueños. Alguien que realmente lo comprenda, lo distinga y que de alguna otra forma te dé algún tipo de orientación. Entonces, es una enseñanza que la Torah nos da precisamente para que no nos pase lo que a José, que decidieron deshacerse de él. ¿Sí? Ahora, surge otra enseñanza aquí, precisamente hablando de la responsabilidad. Uno, Rubén lo quería matar. ¿Sí? Rubén fue el que dijo, matémosle. Pero precisamente Yehudá, pues fíjense, nos dicen las escrituras que Yehudá era el juez de un poblado. Y además, todos le obedecían a él, aun cuando él no era el mayor, era el cuarto de los hijos, era el cuarto de Lea, el cuarto de los mayores. Y él fue el de la idea que dijo, no le maten, vendámosle. Entonces aquí surge otra cuestión. Sí, por una parte lo salvó de la muerte a su hermano, no le maten, pero sí dio la idea de venderlo. Entonces, otra vez, la Torá nos enseña que cuando se asume una responsabilidad, la determines específicamente. Es decir, sí, por una parte lo salvó, pero por otra parte lo metió en más líos. ¿Por qué? Porque lo llevaron, de acuerdo a la historia de José, lo llevaron hasta el calabozo.
Y sí, gracias a lo que habíamos comentado en la clase pasada del Selem Elohim que había ya trabajado Yosef Atzadik, se fue salvando de cada situación. Sí. Entonces, esta parte de Yehudá tiene pues prácticamente otra enseñanza. Una, si vas a asumir una responsabilidad, asúmela completamente. Si lo vas a salvar, sálvale bien, en este caso, en este caso. No nada más lo salves y lo mandes a vivir más penumbras, porque eso es peor. Eso es peor porque cuando una persona, y eso lo vamos a hablar, lo vamos a actualizar en el día de hoy, cuando a una persona tú le pones el pie, aguas. Es mejor que le digas, mira, las cosas no van bien, por esto, por esto, y tú toma la decisión. En vez de estarle poniendo el pie a la persona. Eso no se hace en lo absoluto, ¿sí? Ya sea como compañero laboral, como familiar, como lo que sea. Mucho mucho menos en la iniciación. Porque desafortunadamente también se da en la iniciación, ¿sí? Algún hermano que no me caiga, que no me late, que no me gusta cómo me habla, que no me gusta cómo se dirige hacia mí, pues le voy a hacer fracasar sus proyectos. No, eso no se hace, menos en la iniciación, porque en la iniciación estamos trabajando por un bien común, por un bien social y contribuyendo con un granito de nuestro esfuerzo hacia el cosmos. Y si alguien, por X razón, va metiendo el pie, uff, no sabe cómo le va a ir, ¿sí? Independientemente de las leyes de causa y efecto. ¿Por qué? Porque estás atentando contra un bien común y una misión cósmica. Ahí es peor. Pero muchas veces es tanta la ignorancia de algunos hermanos y se meten tanto en su personalidad que se ciegan y no ven más allá, desafortunadamente. Entonces, por eso es muy bueno irse despersonalizando, porque de alguna u otra forma esto no funciona, no va a funcionar. Entonces, eh, es mejor aclarar las cosas y poner las cosas sobre la mesa, pero jamás estarle poniendo el pie a alguien para que no logre sus cometidos. Eso no se hace. Sí, digo, independientemente de que te vas a causar un efecto, no va. No va simplemente por cuestiones de energía, ¿sí? Y otra vez estamos hablando de cuestiones egoicas, egoístas y de envidia. Muy bien, entonces, ahí está esa parte, ahí está esa parte de los hermanos de Yosef, y precisamente en esta porción, de repente sale un tema que nosotros lo veríamos desencajado, pero nos empieza a hablar de Yehudá y de su nuera Tamar, como ya ustedes lo estudiaron, como ya lo leyeron. Se cuenta en las escrituras, obviamente aquí no está en la Torá, pero recuerden que también está el Midrash y
la Gemara, que nos van relatando detalles al respecto, detalles que no vienen en la Torah. Se cuenta que Tamar era una mujer bellísima, bellísima, bellísima. Y por tal motivo, los hijos de Judá, Er, Onán y Shelah, pues fueron a dar a sus brazos. Pero el primogénito, Er, no quería, no quería que quedara embarazada para que no perdiera su belleza. Se menciona que hacía cosas atroces. ¿Para qué? Para que ella nunca quedara embarazada y siempre su belleza persistía. Sí. Ah, por eso dice, y el primogénito de Yehuda fue malo a los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Er, obviamente, ahí está escondida una palabra que precisamente no es Er, sino es Or. Es Or, y Or es luz. Sí. Permítanme tantito. Ujú. Y ella concibió y dio a luz y él lo llamó Er. Sí, nada más que Er aquí se escribe con Ain, no es con Ale, ¿sí? Como Or, Aleph, Vav, Resh, Or, aquí es Ain, Resh, con un valor guamétrico de 270. Entonces, hay, hay algo escondido, no tanto por la guametría, sino más bien por la pronunciación. Or, Er. Lo único que diferencia es una vocal en la pronunciación, no en la geometría. Y entonces Yehuda le dijo a Onán, cásate con la esposa de tu hermano para darle descendiente. Y sabiendo Onán que sabiendo que el descendiente no sería de él, cuando se llegaba a la esposa de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo mismo, Onán tampoco quería que Tamar perdiera su belleza y precisamente de aquí viene esta palabra del onanismo, precisamente porque Onán lo practicaba para no quedarse, perdón, para que Tamar no se embarazara. De ahí viene la palabra onanismo. Eso desagradó al Señor y también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos, como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó en casa de sus padres. Aquí hay otra enseñanza. Cuando, y esto es viceversa, ¿eh? Viceversa. Aquí nos está poniendo el ejemplo de que ya van dos hijos que fallecen con relación con una mujer. En la vida real puede ser viceversa. Pueden ser mujeres que fallezcan en la relación con un hombre. La enseñanza, o más bien el principio, que también es una enseñanza, pero aquí es un principio, que cuando una esposa o un marido se quedan viudo dos veces,
La tercera es que ya no se case. No es que esté prohibido, pero no sería lo conveniente. Que ya no se case. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma le reviste el ángel de la muerte. Con uno no pasa nada, pero ya cuando son dos, cuando una mujer se queda viuda dos veces o cuando el hombre se queda viudo dos veces, ya no se casa la tercera. Que lo más seguro es que vuelva a traer ese ángel a la muerte al tercero o a la tercera, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque sí ha pasado de personas que se quedan viudas y no, la enseñanza es que ya no se casa, que ya no se comprometa a tal grado precisamente para proteger a su amada o a su amado. Por eso, en esta enseñanza, Judá le dice, vete a tu casa de tus padres, ¿sí? No vaya a ser que el tercero también muera, es decir, Shelah. Ahora, aquí viene otra cuestión. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, esposa de Yehudá. Después Yehudá se consoló. Un día subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timná y él y su amigo Hiram el Adulamita. Ok. Aquí nos habla de una relación de Tamar y Yehudá, Tamar siendo la nuera de Yehudá. ¿De qué nos hablan las escrituras? Nos hablan de que Tamar sabía quién era Yehudá. Y ella forzosamente quería estar emparentada con él. No se pudo con sus hijos, entonces prefirió estar con él. Si nosotros observamos cómo se escribe Yehudá, lo vemos aquí, al final, en la Séfira de Malcú, porque él viene a representar esa parte, viene a representar a Malcú. En primera, porque es el cuarto hijo, el cuarto, el cuatro, se habla de la tierra, el plano físico. Y en segunda, observen el nombre, Yehudá. ¿Qué tiene en el nombre de Yehudá? Tiene el nombre de Dios. Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Por eso, Tamar ya sabía qué pasaba con Yehudá, sabía quién era Yehudá. Y curiosamente, tenemos la letra Dalet, Dalet, que precisamente tiene una geometría de 4, ¿sí? Es decir, no solamente era el cuarto hijo, sino que algo peculiar que tiene en el nombre de Yehudá es que tiene la letra Dalet. Y Dalet quiere decir puerta. En hebreo se dice Delet, pero tiene la misma geometría que la letra Dalet. Entonces, Dalet quiere decir puerta. ¿Puerta hacia dónde? Puerta hacia el plano humano, a la creación, a la materia, a la tercera dimensión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace una puerta? Lo que hace una puerta es conectar una habitación con otra. Entonces, Dalet funge como una conexión de una recámara a otra, de una habitación a otra o de un mundo a otro, en este caso, hablando desde una parte cosmogónica, de un mundo a otro.
Entonces, otra vez tenemos aquí esta enseñanza de que la divinidad se encuentra en este plano humano, solo que se encuentra velada. Y la tarea del ser humano es revelar. Lo divino no únicamente se encuentra en los planos superiores, lo divino se encuentra aquí, ahorita mismo, en este momento, a cada instante de nuestra vida. Está lo divino, está lo sacro, está lo más bello que podemos imaginar, solo que necesitamos revelarlo. Y para revelarlo, se necesita que hacer un trabajo interior. No solamente un trabajo interior, sino también conocimiento, comprensión, entendimiento, para revelar lo divino en este plano humano. Y eso se ayuda conociendo principios y leyes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es el trabajo de Yehudá. No por nada, él era el juez de un poblado. ¿Sí? Era el juez. Porque ¿qué es el código de Yod Heh Vav Hei? ¿Qué es el código? Ese código son leyes. Por eso se dice que Dios es un conjunto de leyes y de principios que se manifiestan, ¿sí? A través de un orden específico, cósmico, a través del tiempo y del espacio. Todo queda registrado en esas leyes. Absolutamente todo. Actos, emociones, pensamientos, vibraciones. Todo está registrado en esta matriz, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista cosmogónico, ¿sí? Punto de vista cosmogónico, Dalet es una puerta, es una conexión de un mundo a otro, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, tenemos a Jacob en Tiferet, a Yosef en Yesod y a Yehudá en Malhut. Eso es lo que viene a representar él. Las leyes y los principios divinos presentes en el plano humano. La divinidad no está a la vuelta de la esquina. La divinidad está milímetros cerca de cada uno de nosotros. Y a cada momento, a cada instante. Entonces, Tamar sabía esto. Por eso se esforzó porque de alguna u otra forma quería quedar emparentada con él. No pudo con los hijos, entonces, eh, pues no es que lo haya seducido, por eso menciona, por eso menciona la Torá que la esposa de Jehudá ya había fallecido, ya había muerto. Sí. Ahora también nos dicen las Sagradas Escrituras, que obviamente no viene en la Torá tampoco, que a Yehudá se le presentó el ángel del deseo. Sí. Entonces, fíjense, ya mencionamos dos ángeles, el ángel de la muerte y el ángel del deseo. Esto es muy fuerte porque
Esto es como cuando hay un foco en una habitación oscura. ¿Qué pasa cuando hay un foco encendido y la habitación está toda oscura? Atrae insectos. ¿Esto qué quiere decir? Que había demasiada luz también en Yehudá. Sí. Atrae a su familia, el ángel de la muerte, a través de sus hijos, sí, por medio de Tamar. Y no solamente eso, sino que también atrae el ángel del deseo, sí. Generalmente, así se presenta el mal. El mal donde ve que hay luz, ahí se adentra. Solamente que aquí nos explican los sabios cabalistas que era tan inteligente Yehudá y Tamar también, que burlaron al propio mal, ¿sí? ¿Cómo se burlaron del mal? En una relación que no se esperaba entre el suegro y la nuera, en una relación que el mal no pensaba que se iba a dar, pues se dio. Y se dio por la gran inteligencia de Tamar y también por la severidad de Yehudá. ¿Por qué? Porque gracias a esta relación es que nace el árbol genealógico del Mesías, del Mashiach. Nace el árbol genealógico de lo que en la cultura judío-cristiana se le conoce como Jesús. Dentro de la cultura judía es el Mashiach. Y nace de una relación nada esperada. Y nace, entre comillas, de una relación que no tenía por qué ser. Vamos a llamarlo así, pero a mí en la persona no me gusta usar este término, de una relación pecaminosa. Ahí es donde se burlaron del mal. ¿Esto qué quiere decir? Trae otra enseñanza, que no todo lo que bueno, perdón, que no todo lo bueno es malo, y todo lo malo, llega a ser tan malo. También en lo malo hay cosas buenas, ¿sí? Depende de cómo lo veas, depende de cómo lo juzgues, depende de cómo sea tu percepción, porque aquí, desde un principio, tiene que ver la percepción. Desde los hermanos de José. Él simplemente les contó el sueño y ellos percibieron otra cosa. Ellos lo que les llegó luego, luego, nos quieres gobernar, quieres ser dueños de nosotros, ¿sí? ¿Acaso nos quieres dominar? ¿Quieres reinar sobre nosotros? No, espérate, solamente estaba contando un sueño. Únicamente, no pasa nada. Pero la percepción fue otra. Entonces, la vida se va dando de acuerdo a nuestras propias percepciones. Sí, muy difícil esto, ¿eh? Muy difícil, por eso se dice que cada cabeza es un mundo. Pues no es tanto la cabeza, sino más bien es la percepción que cada uno tenga.
¿sí? De los 360 grados que representa la vida, ¿en qué grado te sitúas? ¿Te sitúas en el 100, en el 200, en el 300, en el 20, en el 185, en el 90, en el 150? ¿En qué posición te sitúas? ¿Desde qué lado quieres ver la vida? Ahora, si traspolamos esta misma idea al zodiaco, ok, Aries, cuéntame cómo percibes la vida. Libra, ¿cómo concibes la vida? Tú, Cáncer, ¿cómo percibes la vida? Capricornio, ¿cómo percibes la vida? Sí. Ustedes, signos mutables, ¿cómo perciben la vida? Ustedes, los fijos, ¿cómo perciben la vida? Por eso necesitamos irnos al centro del zodiaco, al centro del círculo, y no estar en la periferia, sino estar en el centro, para que podamos percibir todo, no solamente una percepción, sino que tengamos la percepción de todo y desde la parte nuclear, no desde una percepción efímera, sino voy a entender a la vida desde su parte nuclear, desde la esencia, y no de lo que a mí me convenga, sino de lo que es también. Entonces, de esta forma, esta parte de las percepciones es algo muy, muy importante, muy interesante. ¿Qué es lo que se pretende eh, percibir también, de acuerdo a nuestros sentidos, de acuerdo a la pureza de nuestra alma, de acuerdo a la pureza de nuestra mente? Y cuando hablo de pureza, no me estoy refiriendo a la inocencia, ¿sí? Porque la inocencia es otra. Y sí, a veces es bueno ser inocente, pero a veces demasiada inocencia peca. ¿Por qué? Porque tanta inocencia no te deja ver la realidad de otras cosas. Entonces, cuando se habla de pureza del alma y pureza de la mente y pureza del corazón, no necesariamente quiere decir inocencia, sino más bien pureza quiere decir que eres puro, es decir, no estás inclinado ni a la derecha ni a la izquierda, ni al bien ni al mal. Eres puro, eres justo. Y por lo tanto, puedes entender mejor la realidad, porque ni estás juzgando, ni estás condenando, ni estás poniendo en tela de juicio si es bueno o malo. Simplemente es, ¿y qué tenemos que aprender de aquí? Tan solo es. Es un ejercicio que necesitamos estar trabajando, que necesitamos estar practicando constantemente. Ni es bueno ni es malo. Es una enseñanza y qué tengo que sacar de acá. Porque si me pongo en el papel de bueno y malo, es muy sui generis, porque muchas veces lo malo para nosotros es excelente para lo divino. Recordemos que estamos en el mundo del revés. Lo que ante los ojos pudiera ser malo, para la divinidad es excelente. Así necesitaba ser. Perfecto. Muy bueno. Sí. Y muchas veces lo que es bueno para nosotros, para el universo, para el cosmos, es intrascendente.
sí. Ejemplo, nosotros constantemente, el ser humano, el occidental y también el oriental, busca mucho la zona de confort. Está atrás de la zona de confort. Cuando sabemos que la zona de confort es un área muerta, es un área de muerto, es un área en donde no hay crecimiento, donde no hay retos, donde la gente se muere. Sí, es un ejemplo. Lo bueno que es para nosotros, para el cosmos es intrascendente. ¿Por qué? Porque ya no hay retos. Y el ser humano para que crezca necesita retos. Sí. Por aquello de que cuando acabe mi carrera voy a ser feliz, es un absurdo, una fantasía. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz, etcétera, etcétera. Entonces, la Torah lo que nos habla, acá lo que nos habla es que vivamos la realidad, sin soñar, sin fantasías, sin idealizaciones, sin expectativas, sino ver lo que es. Entonces, de esta forma, repito, Tamar ya sabía de Yehudá, ¿sí? Y de alguna forma, Yehudá también ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Ahora bien, en esta relación, en esta enseñanza, perdón, en este relato hay otra enseñanza. Precisamente al final de este pequeño relato que nos brinda la Torá, ah, cuando nos habla, dice, déjame checar, ok. Entonces Jehudá los reconoció y dijo, es más justa que yo, por cuanto no le di a Shelah mi hijo, y nunca más la conoció. Cuando le sacaban, ella envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas, estoy encinta, mira de quién son el anillo, el manto y el bastón. Entonces Judá los reconoció y dijo, es más justa que yo. ¿Por qué dice esto? Y aquí está la enseñanza. Lo primero que se le vino a la cabeza a Yehudá es, quémenla, quemen a esta mujer. No, sacadla y que sea quemada, porque supuestamente después de 3 meses le avisaron que Tamar ya estaba encinta y supuestamente estaba esperando a que creciera Shelah para que se emparentara con él, con su tercer hijo. ¿En dónde está la enseñanza? En que fácilmente, con la cintura en la mano, Tamar lo hubiera acusado a él. Este hijo es tuyo. Cuando yo me vestí, como dice en la Torá, de ramera, que ahora no usamos ese tipo de vocablos, sino más bien decimos sexo servidora, sí. Cuando le sacaban, ella envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas, estoy encinta, mira de quién son el anillo,
el manto y el bastón. Entonces, el que iba a quedar en ridículo, siendo el juez del poblado, de la ciudad, iba a ser Yehudá. Por eso dice Yehudá, es más justa, es una justa, es más justa que yo. ¿En dónde está la enseñanza? En que jamás debemos de denigrar a alguien en público, ¿sí? No debemos de exponer a nadie en público. Es decir, no debemos ni siquiera hacer que una persona, esto que voy a decir, quizás ya vaya a sonar un poco exagerado, pero igual desde ahí se empieza a tomar, ni siquiera que se sonroje la persona en público. Entonces, es algo que en nuestra cultura constantemente lo hacemos, ¿sí? Desde algo chusco, sencillo, incluso hasta noble, incluso hasta para romper el hielo, como decimos, pero sí, en nuestra cultura es, por lo menos aquí en la cultura mexicana, así lo hacemos, ¿sí? Digo, una cosa es, hacerlo con todo el propósito de que se sienta mal la persona, como a veces suele pasar, incluso dentro, dentro de la, incluso dentro de la propia docencia, incluso dentro de de la propia forma de comportarse en un grupo, como un ligero chascarrilla lo hacemos, para que alguien pues no es que se sienta mal, sino para, otra vez, para romper ese hielo, para romper ese hielo en el grupo, sacar un poco de risas, pero sí, la Torá nos dice ni siquiera para que se sonroje la persona en público. Por eso Yehudá dice, es más justa que yo. Entonces, ahora sale al revés, que esta mujer aparentemente, que es la traicionera, que es la que engañó, que es, como dice la Torá, la ramera, es más justa que el propio Yehudá. Y si volteamos a ver su descendencia, pues es descendiente del primer hijo de Noah, es decir, del primer hijo de Noé, que es Shem. Recordemos que Noah tuvo tres hijos, Shem, Jafet y Cam. Y Tamar precisamente viene de Shem. Y Shem viene a representar la parte de la esencia, la parte de lo místico, de la alta espiritualidad. Entonces, lo que parecía ser un burladero con esta mujer, salió todo lo contrario. Incluso más justa que Yehudá. Otra enseñanza que tenemos aquí, bastante velada, es que precisamente en el nombre de Yehudá, que conlleva el nombre de Dios, Yod Heh Vav Hei, y que antecede a la última Hei, la letra Dalet, con valor de 4, tenemos un total de la geometría de 30.
Y aquí podemos hacer una analogía. 30 es la letra Lamed. Lamed está considerada como una letra reina porque se sobresale de todas, por su altura, por su grandeza. Y precisamente aquí podemos hacer una analogía como una letra reina con la palabra Melech, que también lleva la letra Lamed, que quiere decir rey, Melech. Porque precisamente Melech o rey es aquel que sabe reconocer sus errores, que sabe reconocer cuando se equivocó. Por eso Yehudá, siendo el juez de un poblado, dice, es más justa que yo. Ahí él está reconociendo que tiene mucho más sabiduría que él y está reconociendo algún tipo de error por aquello de que sáquenla y quémenla. Por eso le dice, ¿reconoces este bastón, este anillo, este manto? Y con eso fue suficiente. Entonces, de alguna forma está reconociendo algún error que ella ha tenido y reconoce en ella su sabiduría. Ahora es más justa que yo, él siendo juez. Sí. Entonces, rey es un vocablo en la Cábala que refiere a aquel uno que sabe reconocer sus errores, que se cacha a sí mismo en sus errores y lo dice. Perdón, me equivoqué, perdón, cometí un error, perdón, hice mal esto. Eso es de reyes. Además, tiene toda la intención de corregirse, de rectificarlo y también eh, de resarcirlo. Además de que Melech, rey, refiere a esa persona que se sabe gobernar a sí mismo, sabe gobernar sus sentidos, sabe gobernar sus emociones, sabe gobernar su mente, ¿sí? Recuerden que son los levushim, son las vestiduras, instintos, sentidos, emociones, pensamiento que revisten al alma. Son vestiduras que revisten al alma. Entonces, el alma necesita tener manejo y potestad sobre estos tres. Eso es el rey, que se gobierna a sí mismo y que además sabe gobernar y sabe activar su ley gravitatoria, su ley magnética y su centro eléctrico, es decir, aquel que sabe activar su hígado, su corazón y su cerebro. Entonces, esta parte de Melech, el rey, se inicia primeramente con saber reconocer sus errores. Por eso Yehuda dice, ahora es más justa que yo.